Muy buenas noches con todos. Vamos entonces con la clase del compromiso de asociación o consorcio. Bien, con esta última actualización del reglamento de marzo del 2024, pues se incorporaron algunas situaciones importantes que se deben considerar al momento de nosotros participar como oferentes o enviando nuestras ofertas, ¿cierto? Como compromiso de asociación o consorcio, o en el caso de que nosotros seamos comisión técnica y tengamos que evaluar también estos requisitos, pues también tenemos algunos puntos importantes a considerar. Bien, si ustedes, digamos, hacen un análisis, parece que la mayor carga del trabajo la tienen los oferentes. Es decir, que ustedes me pueden decir, si yo soy entidad contratante, ¿por qué tengo que saber, qué sé yo, cómo se hace un acuerdo privado de consorcio, ¿no es cierto? O cómo tengo que ver qué o qué secciones debe tener este consorcio. Pues bien, da la casualidad que cuando nosotros vamos a calificar como entidad contratante, si estamos a ciegas, por decirlo de cierta forma, ¿cómo vamos a saber si está bien estructurado, si está mal, si le ha faltado algo, si cumple con todos los requisitos? Entonces, por eso vale la pena estudiar este capítulo porque debido a que es un derecho que tienen los oferentes, da la casualidad de que ahora actualmente se están presentando muchos compromisos y pues la idea es que usted sepa cómo debe actuar, ¿no es cierto? Que no esté con las manos atadas, sino finalmente cuando usted se presente uno de estos casos, digamos, si es gestor de contratación pública, pues nunca lo ha revisado, lo ha estudiado, ¿cómo le puede asesorar a la comisión técnica? Si soy comisión técnica, ¿cómo puedo calificar si cumple o no cumple los requisitos? Y luego, finalmente, si soy jurídico y voy a suscribir un contrato, ¿cómo sé que este compromiso de consorcio o ya este consorcio, digamos, en escritura pública, cumple con todos los requisitos? ¿No es cierto? Puede ser que yo esté haciendo algo mal y finalmente, pues, ya esté en un momento procesal donde ya no podemos solucionar. Entonces, reflexión, eh, tuve un caso, una compañera colega, donde me comentaba y me decía, bueno, Juan Fernando, mira, la comisión técnica recibió un consorcio y no se percató que ahora actualmente dice que todos los consorciados, ¿cierto? El compromiso deben estar habilitados en el RUP. ¿No es cierto? Anteriormente no se establecía de esta forma, solo hablábamos del procurador común. Y ahora dice que todos, ¿no es cierto? Pero finalmente la comisión técnica no supo detectar este error a tiempo, que le calificó y luego pasó a la adjudicación, ¿no es cierto? Y no sé si es que finalmente suscribieron contrato o no. Parece que jurídico detuvo el proceso porque verificó que los otros integrantes de este consorcio no tenían registrado en el RP. Entonces, miren, ya en esa instancia, donde yo ya adjudico, ya voy a hacer un contrato. Imagínense que las causales del artículo 33 para declarar desierto un proceso no tienen, ¿no es cierto? Si usted se ha fijado, las dos causales que nos dan, las dos últimas causales, no son imputables a la entidad contratante, son imputables al contratista. Pero en este caso, si la misma entidad contratante me habilita, me adjudica, me da un derecho y luego me lo quiere quitar, está causando un perjuicio. Pero aún si es que yo ya registré al consorcio, yo ya saqué garantías y demás, ¿cierto? Dice que si yo puedo demostrar como oferente si que a mí me han ocasionado un perjuicio, pues puedo reclamar. Entonces, la idea es que ahora ustedes saben que los proveedores también se capacitan mucho o los asesores, dependiendo, ¿no es cierto?, el procedimiento de contratación, se asesoran y luego ponen los reclamos. Y ahora los reclamos, pues lamentablemente, como usted ha visto, llevan sanciones y obviamente lo que nosotros necesitamos o queremos es que usted no tenga ningún tipo de responsabilidad. Por otro lado, imagínese declarar desierto un procedimiento. No sé qué tan importante era ese proceso, pero a veces tenemos nosotros procesos importantísimos que necesitamos sacar y si no sale, ¿cierto? La presión política, la presión de la máxima autoridad, pues nos puede a nosotros causar también un malestar, ¿no? Nos pueden pensar que no somos profesionales, que no sabemos de lo que estamos, que nuestro puesto no lo sabemos aplicar. Entonces, la idea es que nosotros podamos cuidar nuestro, digamos, profesionalismo y cuidarle a la entidad, cuidarle al oferente, ¿no es cierto? Que esto pues salga sin mayor problema o dificultad. Entonces,
Eso como introducción. Y ahora sí, vámonos entonces al tema fundamental, ¿cierto? Que sería la base legal o la estructura. Bueno, este material ya les vamos a entregar, no se preocupen. eh, Principalmente lo entregamos después de dar la ponencia, entonces ya lo vamos a ir analizando. Bien, nosotros tenemos en el Código de Comercio tipificado en unos breves artículos este tema del compromiso de asociación o consorcio en la ley, el reglamento y la norma secundaria. Código Civil también se está o se tiene estipulado algunas condiciones, pero digamos que como ustedes ven es algo limitado, no es que tenemos vasta normativa o exceso de normativa donde nos vamos a perder. Actualmente pues está regulado en las normas que ustedes están viendo en pantalla. Bien, la idea es que usted, ya que esto no tiene una norma tan extensa, usted pueda obviamente dar una lectura comprensiva de toda la norma donde se mencione la palabra asociación, compromiso o consorcio, que yo ya lo tengo, yo ya saqué el extracto, ya les voy a pasar. No les quiero cansar ahora porque, claro, yo quiero que ustedes vayan entendiendo o darles estos tips para que luego ya lo puedan aplicar, pero complementariamente, usted para poder ya entender de manera textual, tiene que ir y revisar, leer, resaltar las partes que para usted considere que son sumamente importantes para que las tenga. Si a usted le gusta imprimir estos documentos, imprímale y resáltele donde corresponda. Si a usted le gusta tener de manera digital, hágalo, tenga en su teléfono celular, en su computadora, etcétera. La idea es que usted esté actualizado. Bien, entonces partamos desde que este compromiso, esta asociación, este derecho, ¿cierto? Es un derecho legal que tienen todos los oferentes que así bien consideren ellos puedan, ¿no es cierto?, aplicar, utilizar esta estrategia para presentarse en un proceso de contratación pública. ¿Cuándo es que generalmente uno puede optar? Pues no hay limitante, digamos, si fuéramos nosotros personas naturales o jurídicas, ya vamos a ver unos casos específicos, pero usted puede hacer asociación o consorcio en un proceso de 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 hacia arriba. Pero generalmente en mi experiencia, en los casos en los que yo he visto más compromisos de asociación o consorcio han sido obras, debido justamente a su complejidad. No quiere decir que esto le impida en una provisión de bienes o servicios formar un consorcio, no quiere decir eso. Simplemente que hay que nosotros ir conociendo para qué sirve este consorcio y luego yo, dependiendo mi necesidad, voy utilizando estas figuras o este derecho que me permite la norma. Yo lo que le recomiendo es lo siguiente. Usted analice bien qué tiene como oferente, ¿no es cierto? Si es que es oferente, cuáles son sus limitaciones, ¿no es cierto? Cuáles son sus ventajas que usted posee y solo cuando el caso amerite, haga un compromiso de asociación o consorcio. No en todos los casos. ¿Por qué? Porque finalmente es un negocio y usted tiene que entender que si hago un compromiso de asociación o consorcio, si digamos del 100%, yo digo voy a coger el 60 y tú el 40, ya le está, ¿no es cierto?, mermando su ganancia, ¿cierto? Entonces la idea es que esto sea un ganar-ganar, que usted lo vea como una estrategia para poder incrementar o tener experiencia donde no la tenía o fomentar, digamos, un crecimiento entre ambas partes o de los consorciados para lograr finalmente hacer una obra. ¿Por qué decía que en mi experiencia he visto que más consorcios hacen en obras? Porque hay obras muy complejas, ¿no? Hay obras donde, qué sé yo, me piden una obra, pero quieren también con equipamiento y también quieren con mantenimiento y también quieren con, qué sé yo, instalación. Entonces, obviamente, si mi giro de negocio es de obras y quieren que yo ponga balanzas o quieren que yo ponga quirófanos o quieren que yo ponga equipo médico, no lo voy a lograr, ¿no es cierto? Pero yo sí puedo hacer la infraestructura, yo sí puedo hacer la losa, yo sí puedo hacer el cuarto y luego obviamente me consorcio con el que vende los equipos, hace el mantenimiento o vende los reactivos, los dispositivos y miren ahí sí hacemos un match, ganamos experiencia en mi parte, digamos, y el otro también y se forma este consorcio. Es un ganar-ganar. Entonces, finalmente, si yo puedo hacer todo, digamos, no necesito a alguien más, ¿para qué me quiero consorciar? Entonces, ese es el primer punto que les quiero decir. Veamos la pertinencia cuando sea realmente necesario, porque
Luego hay que obviamente notarizar, reglamentar y hacer varios trámites que finalmente, si usted no lo sabe hacer, va a tener que incurrir en un gasto mayor. Ahora, si yo me presento solo, mejor, ¿no? Porque yo ya tengo todos los recursos, pues, y puedo participar sin ningún problema, está perfecto. Entonces, primero, ya sabe, verificar si es que tiene las posibilidades y cumple los requisitos, perfecto, ingresa solo. Si no los tiene o el proceso es demasiado grande, por ahí tenía una experiencia de un cliente que me decía que quería participar en una empresa poniendo sistemas contra incendios en CELEG, en unas torres de energía. Y obviamente, como era a nivel de territorio en varias provincias, no se iba a avanzar, ¿no? Porque necesitaba capacidad instalada. ¿Qué tenía que hacer? Buscarse un partner, un socio que también tenga las mismas condiciones, del mismo equipamiento, mismo personal, donde pueda distribuirse, ¿no es cierto? Una zona yo, otra zona la otra persona, otra zona la otra persona y finalmente lograr un consorcio donde el presupuesto pues era bastante amplio. Entonces, miren, ahí sí vale la pena, ya sea por experiencia, por capacidad instalada, personal, patrimonio, localidad, buscar estos consorcios para lograr finalmente lograr este objetivo, ¿no? Que es finalmente vender. Ahora, tenemos una limitación en cuanto a estos consorcios. La limitación nace del artículo 2 de la ley, ¿ya? En febrero hubo un cambio normativo en cuanto a las contrataciones de empresas públicas y dice que estas están prohibidas de asociarse o de utilizar cualquiera de los mecanismos de asociación determinados en la ley de empresas públicas. Entonces, miren, las empresas públicas actualmente, pues, aplicando el artículo 35 de la LOEP, ya están prohibidas, ¿no? Ya no pueden asociarse o formar alianzas estratégicas o cualquiera de estos mecanismos. Están prohibidos y por lo tanto ellas pudiesen proveer el servicio siempre y cuando ellas lo puedan hacer. Por ahí tienen una salvedad que, digamos, podría ser la subcontratación, pero esta es una limitante y obviamente es una prerrogativa que tiene la entidad contratante, la cual va a decidir si le acepta o no la subcontratación y máximo sería el 30%. Entonces ahí, miren, hay una limitante para lo que son empresas. Otra limitante que se tiene actualmente es en las consultorías. Mire ahí la consultoría de contratación directa, o bueno, lista corta también, que nosotros le invitamos directamente a participar a una persona. Dice que si yo no le invito a participar a todos los consorciados o compromisos de asociación o consorcio, solo le invito a Juan Fernando no puede presentarse en compromiso de asociación o consorcio. Eso está prohibido actualmente. Entonces, si a mí me invitan y yo digo, me invitaron, pero yo no puedo hacer, digamos así, y le invito a César y le invito a él y hago un consorcio y presento yo soy el procurador común, presento, no se puede hacer actualmente, ya está prohibido y tiene que presentarse obviamente solo como le han invitado. Si le invitan como consorcio, perfecto, ahí sí yo puedo presentarme en grupo. Si me invitan solo, ¿no es cierto? Invitación directa, pues finalmente dice que tengo que presentarme solo, no puedo unirme. Por otro lado, en el caso de las consultorías, que es un caso atípico también, dice que tienen que ser de la misma naturaleza. Y entonces usted sabe que la misma naturaleza, según la norma, también radica en que si somos personas naturales, yo solo puedo presentarme, ¿no es cierto? O si pudiese consorciarme personas naturales. Si somos jurídicas, y si somos universidades, escuelas politécnicas, fundaciones, corporaciones que tengan en su objeto social el tema de la consultoría, sí se pueden o sí se podrían, dependiendo en qué tipo de consultoría nos vamos a presentar, consorciar. Ahora, si usted se mezcla, hace un mix y dice, yo me voy a presentar la universidad y me voy a presentar como empresa jurídica y quiero hacer consorcio, no se puede. Yo quiero presentarme persona natural y jurídica, no se puede porque no son de la misma naturaleza. Y aún así, ¿no? Si digamos no voy a hacer consorcio y me voy a presentar solo, si la entidad contratante ha definido que la contratación está dirigida solo para naturaleza o persona natural, yo no, como jurídica, yo puedo cumplir todo, pero no me puedo presentar. Si la entidad contratante ha definido personas jurídicas de la misma manera y obviamente universidades, fundaciones, corporaciones que tengan en su objeto social estudios o consultoría, igual.
no pueden mezclarse, ¿ok? Entonces, eso es un tema fundamental. Ahí no sé si mi estimada doctorita quiere comentar algo hasta aquí de lo que hemos estado hablando. Adelante. Nada, solamente tener esta claridad en la consultoría, ¿no? Porque eh, es bastante confuso al momento que la norma dice no pueden presentarse compromisos de asociación y consorcio para cuando tú haces una invitación, o sea, tienes que invitarle, ¿no? Entonces no van a poder presentarse. ¿Cómo le invitas a un compromiso de asociación y consorcio? A menos que ya sepas que ellos se van a conformar como un compromiso de asociación y consorcio, ¿no? Porque lógicamente en los procesos competitivos tú puedes hacer esta invitación y se presentan las personas que pues consideran que pueden participar en dichos procesos. Y para eso pues hacen esta conformación que les ha indicado anteriormente Juan Fernando, ¿no? O sea, ven cuáles son las capacidades de cada uno para en ese sentido, pues decir, a ver, mi capacidad es en la construcción, pues me asocio con el que tiene la capacidad de proveer los equipos, que yo no lo tengo porque yo soy constructor en ese sentido, ¿no? Pero en una consultoría de contratación directa, como la palabra lo dice, es directo. Entonces, yo voy a contratar o bien sea persona natural o bien sea persona jurídica. El compromiso de consorcio, tenemos que tener esta claridad de que no es todavía una persona jurídica. Son personas que están, pues, se han unido para conformarse una vez que les adjudiquen recién en un consorcio, ¿ok? Sin embargo, es diferente el compromiso de asociación con el consorcio que ya existe, porque el consorcio ya viene a ser una persona jurídica, pero el compromiso todavía no, ¿ok? Eso nada más. Muy bien. Bien, entonces, ustedes saben que cuando nosotros estamos, voy a ratificar, ¿no es cierto? Cuando nosotros nos presentamos en compromiso, nosotros no estamos formando o no somos jurídica, una empresa ya o un consorcio constituido, por lo tanto, no cambia nuestra naturaleza, ¿no es cierto? Nos presentamos de forma individual. Y ya cuando lleguemos a ganar, de ser el caso, ahí sí me dan 15 días adicionales, que usted sabe en el artículo 69 de la ley, para instrumentar ya, obviamente en escritura pública, este compromiso, pues ya se hace una realidad y ya lo instrumentamos y obviamente lo registramos adecuadamente. Bien, ahora el tema es el siguiente. Nosotros cuando estamos o tenemos la intención de hacer un consorcio o, bueno, un compromiso de asociación o consorcio, queremos participar en un procedimiento de contratación, voy a repetir lo que había hablado en la introducción. Usted tiene que fijarse que todos los socios, ¿cierto? O los integrantes de este compromiso tengan RUP, ¿ya? Si uno de los con los cuales yo quiero hacer, tengo la intención, no tiene, entonces, ¿qué debo hacer primero? Que saque el RUP, ¿no es cierto? Que saque y cumple ese requisito y de ahí sí le invito a que forme parte de mi consorcio. Si yo identifico que esta persona no tiene y tampoco va a ser, ya descarto, ¿no? Ya miren, ustedes mismos van definiendo y van obviamente tomando las estrategias que correspondan. Ustedes saben que en los negocios, pues finalmente las estrategias que ustedes consideren, pues les tienen que ayudar, ¿no? Porque si ustedes se comprometen luego y no cumplen, ¿no es cierto? Resulta que todos somos afectados y el más afectado el procurador común, que también va ahí de la mano con, dependiendo lo que haya dejado, digamos que fue un contratista incumplido, pues también es sancionado de acuerdo a lo que se tipifica en la norma. Bien, ahí tenemos una pregunta. Adelante, mi estimado Necker, y adelante, mi estimado César, para que solventes la pregunta. Adelante. Necker, adelante. Ya, saludos. El RUP, el RUP tiene que estar también, si un consorciado es natural y persona jurídica, los socios de la persona jurídica también tienen que tener el RUP. Esa partecita ya te contesté en el chat, mi estimado Nick. Verás, el Ya, artículo 21 del reglamento te dice que todos los consorciados, ejemplo, personas naturales, sí deben tener el RUP, pero al tratarse de una persona jurídica, basta que la persona jurídica esté habilitada en el registro único de proveedores
porque no todos los socios de la personería jurídica van a tener habilitado su registro único de proveedor. Porque, ojo, yo estoy participando como personería jurídica. A mí tal vez como socio de esta personería jurídica no me interesa ser proveedor del Estado. O sea, yo lucro directamente de la empresa, más no soy partícipe directo de los procesos que mi empresa es la que participa directamente con ellos. Entonces, Ya, ahí es más listo. o menos como que toca diferenciar esa partecita. Pero sí toca tenerle bien segmentado eso como para no confundirnos, porque sí he visto entidades que hacen una revisión de las personerías jurídicas para ver si todos los socios están habilitados en el RUP. Y he visto también casos medio raros que incluso intentan convalidar y en base a eso una descalificación. Entonces, en esa parte sí, mucho cuidado, mi estimado Nick. Pero el concepto es eso. Perfecto. Muy bien. Sigamos entonces. Entonces, cuando nosotros conformamos un consorcio, tenemos obligaciones indivisibles, ¿cierto? Que obviamente es como la práctica que hacemos cuando vamos al banco a sacar un préstamo. Y el banco me pide un garante, ¿no es cierto? Los dos tenemos obligaciones indivisibles en el momento en el que firmamos, tanto el deudor como el garante. Si no paga el deudor, paga el garante, pero finalmente el banco le cobra. Acá también, en un consorcio tenemos obligaciones indivisibles entre todos sus integrantes, es decir, que si uno no cumple o deja de cumplir, el otro tiene que cumplir, y si ese cumple, pues el otro que no cumplía, pues finalmente cumple. Haga de cuenta que es también el trabajo en grupo, ¿no? De las clases, de las maestrías, de pregrado. Finalmente usted presenta el trabajo, todos tienen la nota, ¿no? Si a pesar de que uno, dos o tres no hayan hecho el trabajo, todos tienen la misma nota. Y si todos dejan de hacer el trabajo, todos pierden su punto. Entonces acá tenemos obligaciones indivisibles. La idea de esto de la obligación indivisible es que, claro, cuando nosotros conformamos o presentamos este compromiso de asociación, cada uno, ya vamos a ver en el formato, va a poner o se hace responsable por una cierta parte, pero finalmente, digamos que para nosotros como entidad contratante, cuando ya se suscribe este acto público o esta escritura pública, ya para nosotros dice consorcio Juanito, pues el consorcio Juanito tiene las obligaciones del contrato. No es que yo digo con Piedad, con César, Juan Fernando solo tenía esto, entonces solo les sanciono por eso. Es global. Cada uno, o como les digo, o todos, o si uno deja de cumplir, finalmente la responsabilidad les recae a todos los consorciados, porque las obligaciones que tenemos nosotros cuando hacemos un compromiso de asociación o consorcio son solidarias. Y bueno, entonces ahí para eso, para aplicar justamente o entender un poquito más de este tema de las obligaciones solidarias o el tema de indivisible o divisible, tenemos que recurrir como norma supletoria, ¿no es cierto?, a lo que nos señala el Código Civil. Y bueno, el Código Civil da un ejemplo, ¿no? Como para poder entender o llevar a la práctica un poquito mejor estos conceptos. Y en el artículo 1540 dice que es divisible, por ejemplo, por darles un ejemplo, dice la de pagar una cantidad de dinero, ¿cierto? Eso es divisible. Digo, debo $10, somos tres, le dividimos 2,50 o 3,75 cada uno. Ya, perfecto. Ahora, indivisible, ¿cierto? Cuando está obligado a satisfacerla en el todo. Es decir, yo no le puedo dividir en partes o en secciones y tratar de cobrarle al uno, al otro y al otro. Es decir, indivisible, un solo todo, y todos tienen, miren, igualmente el derecho de exigir el total. Entonces, de esta manera, nosotros cuando conformamos un compromiso de asociación o consorcio y llegamos a ganar y lo instrumentamos en una escritura pública, pues ya las obligaciones son solidarias. Y de igual manera, utilizando supletoriamente el Código Civil para poder entender entonces qué son estas obligaciones solidarias, habla de que cuando obviamente estamos muchas personas, pueden ser dos, tres, cuatro o las que ustedes consideren para formar este consorcio, ha contraído, ¿no es cierto? Tienen muchas obligaciones. Dice que perdón, ha contraído para muchas personas, con muchas la obligación, una cosa divisible en algunos casos, y en otros, ¿no es cierto?, se la considera como insolible o solidaria,
que es en el caso de los compromisos de asociación o consorcio, donde, como dicen igual, por uno pagamos todos, o sea, no importa si alguien se sale, si alguien, también hay la opción o la norma ya tipifica cuando un consorciado o fallece, ¿cierto? Pues finalmente el resto tiene que seguir cumpliendo con la obligación, ¿cierto? Y no pueden cambiarle, digamos, a ese titular del que ya estaba, digamos, inicialmente dentro de lo que es esta escritura pública. Entonces, miren ahí está un claro ejemplo donde finalmente no importa lo que se suscite internamente de este compromiso, de este consorcio, porque la obligación de la ejecución contractual, de ser el caso, tiene que cumplirse tal cual como está en las cláusulas contractuales, el contrato, el pliego, los términos de referencia, las especificaciones técnicas. No hay problema en ese aspecto para la entidad contratante. Los que tendrían problema en todo caso serían los consorciados, porque ya tendrían ahí que obviamente llegar a acuerdos internos para que la parte que dejó de hacer Juanito la termine de hacer César o Elizabeth, pero finalmente para nosotros como entidad contratante, de que se cumple el contrato o lo declaro contratista incumplido o terminos el contrato, no hay de otra en lo que es, digamos, este tema ya en ejecución contractual. Entonces, de ahí que cuando a usted le pregunten más adelante si ya se inscribió para poder certificarse en los roles en los roles de certificación del CERCOP, y si le preguntan, ¿no es cierto? ¿Todos los consorciados deben tener RUP? Usted va a elegir la respuesta sí. ¿Todos los consorciados tienen responsabilidades solidarias entre sí, o, responsabilidades o son indivisibles? Usted tiene que poner sí. Esa es la respuesta correcta. Mire, entonces, con estos cursos, mire, usted también ya va refrescándose ciertos puntos y temas polémicos o digamos casuísticas olvidadas que van a estar presentes ya en las preguntas de las certificaciones, porque al ser COP, no sé por qué, pero le gusta poner las preguntas más complicadas, las más difíciles, las más olvidadas, las que para nosotros son del diario vivir. Esas le apuesto que ni siquiera nos van a salir en el examen porque todos ya nos las sabemos. Ahora tenemos que ir a estudiar los capítulos, las secciones que no hemos revisado o no hemos abierto porque quizás todavía no nos ha llegado ese caso o porque nuestra entidad no compra muchos procesos a través del portal, solo hace ínfimos. Entonces hay que estudiar toda la normativa. Bien, entonces tenemos unas reglas que debemos cumplir y las reglas de los consorcios para la constitución las encontramos en la norma secundaria, específicamente en el artículo 44 hacia abajo, donde nos va diciendo entonces ciertas particularidades, ciertos requisitos que ahí sí nosotros cuando vayamos a calificar como entidad contratante debemos verificar que se estén cumpliendo. O si yo soy oferente y estoy haciendo un consorcio o un compromiso, tengo que revisar que yo también cumpla, ¿no? Ya sea que por haber hecho o haber, digamos, hecho un compromiso de asociación así nomás, ¿no es cierto? No me percato y me rechazan mi oferta. Por más bien que esté, si no cumple con los requisitos, miren, ya esto es un error insubsanable y que por lo tanto, pues, le van a rechazar su oferta. Bueno, y entonces tenemos algunos requisitos que se deben cumplir y que ustedes los deben analizar cuando estén calificando, vuelvo a repetir, o cuando estén por presentar una oferta. Perfecto. El primer punto es el patrimonio, ¿ya? Este es el primer punto. ¿Qué dice del patrimonio? Primero, hablemos de que el patrimonio solo aplica para personas jurídicas. Es decir, que si yo me consorcio entre dos personas naturales, ¿cierto? Significa que no aplicaría patrimonio de acuerdo al anexo 9 de la misma norma secundaria. Pero si yo me consorcio entre jurídicas, obviamente, cada una de esas jurídicas va a tener que sumar, ¿cierto? Para alcanzar el patrimonio que esté determinado en los pliegos del proceso. Si yo como Juan Fernando no tengo el patrimonio y me uní precisamente por eso con Eli, ¿no es cierto? Eli me va a aportar patrimonio y nace que con eso pues ya se da cumplido este primer requisito y pasa mi oferta, digamos, en este primer punto. De ahí que cuando ustedes califiquen compromisos de asociación o consorcio, en sus actas, en sus formatos de actas, ustedes van a poner ahí consorcio o compromiso tal,
Y luego de haber calificado los requisitos normales, van ustedes a ver requisitos de los consorcios. Vamos a ver, punto 1, patrimonio. Y van a dejar constancia que ha cumplido con cada una de estas reglas o de estos requisitos para poder habilitarle a la siguiente. Si ustedes determinan que no cumple, pues lastimosamente ahí ya no pueden avanzar con el proceso por más que haya cumplido con los requisitos mínimos que ustedes han solicitado. Bueno, entonces, si estamos hablando de bienes o servicios, dice que el monto desde donde nosotros empezamos a contar para exigir patrimonio es de los 250,000 hacia arriba. Si hablamos de obras, $200,000 hacia arriba. Nosotros, bueno, principalmente no calificamos o no hacemos un cálculo para poder determinar eh, cuál sería el patrimonio de, pero sí debemos conocer para poder nosotros estar preparados en el caso de que cambien, digamos, el famoso MFC. Ustedes saben que ese MFC está por ya derogarse, ¿no es cierto? Conforme el nuevo reglamento se tipificaba o se tipifica que debe existir ya todo el sistema de ofertas de manera web, ¿no? En formularios web, ya no a través de este famoso MFC. Entonces, muy posiblemente en algún momento va a quedar derogado esto y nosotros vamos a tener que hacer, qué sé yo, los cálculos, como se hacía antes, cuando no teníamos MFC, ¿cierto? Y hacíamos los pliegos en Word. Y ese cálculo teníamos que efectuarlo nosotros para saber cuánto vamos a exigir. Entonces, en esta noche vamos a hacer esos ejercicios para entonces conocer cómo se calcula en el momento en el que nos corresponda y saber nosotros efectuar este tema del patrimonio. Entonces es taller, o el nombre de este evento era taller, porque la idea es, ¿cierto?, poner en práctica justamente estos conocimientos y llevarlo a la práctica, ¿no es cierto? Saber de dónde nace, cómo se calcula y demás. Ya les agrando esta tablita un poquito más para que la puedan ver mejor. Bien, entonces mire ahí. El presupuesto referencial, usted ya conoce, ya sabe, ¿no es cierto? Esto ya se determina de acuerdo a un estudio de costos, si hablamos de consultoría, de estudio de mercado, precio fijo, de cualquiera de las modalidades que establece la norma. Y digamos que para poder estar dentro del coeficiente o dentro del monto, para poder exigir el tema del patrimonio, vamos a poner que estamos dentro de los $300,000. Bien, entonces le voy a poner en amarillito para que usted también vaya viendo lo que voy comentando. Ahora bien, acá tenemos una tabla, ¿no? Aquí le estoy proyectando la tabla. Y esto, no sé si ustedes han hecho la declaración del impuesto a la renta. Cada año, bueno, al menos el impuesto a la renta va cambiando, ¿no? La fracción básica, el exceso y demás. Acá nuestra tabla del presupuesto o del patrimonio, esta es fija. Va a depender justamente de nuestro presupuesto referencial y dependiendo de eso nosotros vamos a determinar cuánto es el patrimonio exigible hacia los oferentes jurídicos o empresas jurídicas. Bien, entonces mire, la fracción básica en el primer campo dice que es 0, ¿ya? Dice, tiene un exceso de hasta $500,000 incluidos. Perfecto. Si estamos en el patrimonio de la fracción básica, dice que no va nada de patrimonio. Pero si hay un excedente de la fracción básica, entonces vamos a cobrar un 5% sobre el exceso de 250,000 incluido. Mire, y en cada una de las columnas de las filas se va aumentando, ¿no? Empieza en 0, luego empieza la fracción básica en 5 millones, 1 millón, 5 millones, 10 millones, en lo que son bienes, servicios, incluidos los de consultoría. Y los excesos, de igual manera, en la parte de la columna de la fracción básica, tenemos el exceso de 1 millón, ¿no es cierto? Con igual un patrimonio exigido sobre ese millón o sobre este fracción básica y un excedente, ¿no es cierto?, sobre lo que tengamos de esta fracción básica. Bien, hasta ahí, digamos, estamos perfectos. Vamos a dejar esta tablita por acá a un ladito para entonces hacer el ejercicio. Entonces vamos a hablar de, damos un presupuesto mucho más alto para poder aplicar
este ejercicio. Vamos a hablar de 6 millones de dólares. Bien, ahí tenemos 6 millones de dólares. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestra tabla y verificar entonces en qué columna, en qué fila está mi presupuesto. Si hablamos de 6 millones, entonces estamos en la fracción básica de el millón con un centavo. ¿No es cierto? Fila 3 de nuestra tabla. Bien, esa es nuestra fracción básica, 1 millón con un centavo. Y entonces aquí en la calculadora dice fracción básica y usted va a tipear, ¿cierto? 1 millón con un centavo. Esta es la fracción básica. Vamos a pintarle de otro color para que usted igual vaya siguiendo conmigo lo que estamos haciendo. Bien, dice, hay un exceso, ¿no es cierto? Porque la fracción básica es 1 millón, ¿no es cierto? Pero yo digo que mi presupuesto es 6 millones. ¿Cuál es el exceso de esto para poder calcular entonces cuánto es lo que tengo que digamos, requerir al oferente en función de este exceso? Vamos a hacer entonces la resta. Mi presupuesto referencial, la letra A, menos la fracción básica y me va a dar ahí un resultado. Entonces, 6 millones menos, ¿no es cierto?, la fracción básica y dice que yo tengo un exceso de 4.999.999,99. Bien, hasta ahí estamos bien. Vamos a regresar a nuestra tabla. Nuestra tabla nos dice en la columna 3, en la fila 3, perdón, que el patrimonio sobre la fracción básica es de 75,000. De cajón, en un procedimiento de este vuelo, 75,000 dólares ya van a ser de patrimonio de cajón, solo por estar dentro de la fracción básica. Entonces, miren, aquí dice patrimonio exigido sobre la fracción básica, 75,000. Perfecto. Ahí estamos correctos entonces ya con este primer cálculo. Ahora dice, sobre el exceso, ¿cierto? Es decir, sobre los 4.999.999, dice que tengo que cobrarle ¿cuánto? Un 12.5% sobre el exceso. Entonces vamos a multiplicar ese 12.5% por mis 4.999.000. Entonces hago el ejercicio. Multiplico 4 millones por 12.5%. Y me dice que, miren, 625,000 es el valor que yo debo cobrar en exceso. Vamos a ponerle otro colorcito. Ahí está. Ahora, entonces, ¿cuál es el patrimonio? Va el patrimonio exigido de la fracción básica más el porcentaje del exceso, que son los 625,000. ¿Cuánto me da? 700,000 dólares de patrimonio para un procedimiento o un presupuesto referencial de 6 millones de dólares. ¿No es cierto? Es que más o menos es equitativo por el valor, ¿no? 6 millones de dólares, imagínense. Para hacer 6 millones de dólares, 700,000 de patrimonio. O sea, así ha determinado el CERCOM, ¿no? Finalmente, pues, eh, el objetivo final del patrimonio no lo ha dicho el CERCOM. O sea, debería haber un capítulo donde diga el patrimonio se exige para esto, o el patrimonio se solicita porque tenemos un riesgo de inversión y entonces esto pues apalancamos, digamos, de alguna forma. Nunca ha explicado ni consta en normativa del por qué, pero nosotros como entidad contratante sabemos que tenemos que exigir los 700,000 dólares para un proceso de acá, de este vuelo, ¿no? ¿Cómo verificamos esto del patrimonio? ¿Bajo qué documento? ¿Vale que una empresa me presente un balance firmado por el contador? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Si una empresa me presenta un balance firmado por el contador, ¿vale? Para Sí. verificar el patrimonio, No, no vale. Dice no la tiene que estar respaldado con la del SRI, con la declaración del impuesto a la renta. propuesto a la Sí, renta. con el SRI. Correctamente. La norma textualmente en el anexo 9 dice que solo se verifica con la declaración del impuesto a la renta del ejercicio anterior, ¿no? Es decir, si estamos 2024, pues con el 2023. Y si el señor no declaró, ya no es culpa nuestra. O sea, hay muchos proveedores que no declaran, verán, la verdad. Que sí tienen activos, tienen patrimonio, tienen pasivos, pero no declaran. Y luego quieren acreditar
este cumplimiento con un balance firmado por el contador, pero ese no es un documento válido para poder acreditar este requisito. Stalin, adelante. Mi doctorita, para que le atienda a mi estimado Stalin su pregunta. Sí, Stalin. buenas noches. Una consulta, ¿cómo se procedería en el caso? Ejemplo, yo subo un proceso en el mes de octubre. Entonces, obvio, la empresa en el mes de diciembre anterior hizo su declaración de los balances, la super de compañía, impuesto a la renta, etcétera, y tiene un patrimonio, pero en el transcurso del año, este patrimonio pudo haber crecido. Entonces, un impuesto a la renta es imposible porque todavía no se declara, un balance también es imposible. Entonces, ni en este caso sería válido el balance presentado por el contador y por el gerente. Mi doctorita, adelante. No, como les había indicado el profe Juan Fernando, lo único que se puede determinar para considerar el patrimonio es lo que está declarado en el impuesto a la renta. Entonces, todo lo demás son documentos que tú puedes ponerlos o la información. Voy a decir una palabra que tal vez no suene tan correcto, pero muchas veces suelen hacerlo y de hecho mucho antes solían hacer de esa manera los contratistas, maquillan la información. Entonces, ¿para qué? Para poder participar en los procedimientos. Entonces, por ese motivo es que está establecido que el documento en el cual tú puedes verificar es a través de la última declaración a la renta que se haya realizado previo al procedimiento de contratación que se esté publicando o que sea publicado. Perfecto. Mi estimado Cecitar, adelante Marlenita, adelante. Sí, ¿cómo está? Buenas noches. No, tenía una duda con el ejercicio que acaba de hacer Juan Fernando. Lo que pasa es que usted en el ejemplo pone un presupuesto referencial de 6 millones. ¿No debemos hacer el cálculo en el siguiente rango, en el que es de 5 a 10 millones? Perfecto, sí, 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 sí. Correcto, mi Marlenita, sí, pero el espíritu, digamos, que es de la misma manera. No va a modificarse, digamos, la forma de cálculo. O sea, de coger la fracción, de coger el Ajá, con el exceso, de multiplicar. exponente, sí. Es lo mismo, mismo Ok, espíritu. muy amable, gracias. Perfecto. Bien, ahí mi estimado Cecitar, adelante, ¿quieres No, acotar algo? justo eso lo que te dijo la compañera, le estabas haciendo el cálculo con la fracción que no está dentro del rango que estabas poniendo como ejemplo, o sea, iba a hacer eso y iba a complementar algo de lo que dijo la doc. Algo nos enseñó la telenovela de Betty con el tema de maquillar los balances financieros, por eso no le damos chance a eso tampoco. Estaba guardando ese chiste, pero vale compartir para no irnos un poquito. Eso no mañana, el cálculo en relación a la fracción, a la línea que corresponde. De ahí Perfecto, no, la implicación estaba buena. Le vas haciendo la determinación de cuánto te sale. muy bien. Entonces, vamos a repetir el ejercicio para poder tener el ejercicio real y ver entonces de 6 millones, ¿no es cierto?, cuánto tenemos que exigir o cuánto nos debería salir en nuestro pliego cuando nosotros estemos efectuando uno de estos procesos. Finalmente son pocas las instituciones que actualmente se lanzan de 6 millones, pero cuando nosotros hacemos uno de estos procedimientos, nosotros vamos a ser objeto de varias eh, por decirlo así, de revisiones, ¿no es cierto?, de observatorios, de contratistas, de entidades contratantes, a todo vamos a estar centrados ahí y hay que tener mayor cuidado, digamos, cuidar mayor en los detalles para no tener mayor error, ¿no es cierto?, y tomar decisiones dentro del marco del debido proceso en lo que se pueda, ¿no? Porque como ustedes saben, cuando hay mucho dinero en juego también ya la objetividad se pierde un poco porque o sea, tenemos una presión política y bueno, hagamos entonces el ejercicio. Vamos a repetir. 6 millones de dólares, ¿cierto? Según nuestra tabla de el patrimonio, estaríamos ubicados en la columna 1, en la fila 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Donde está de 5 millones con 0,1 hasta 10 millones. La fracción básica va a ser 625,000 y el exceso va a ser del 15% sobre el exceso de la fracción básica. Perfecto. Entonces regresamos a nuestra tabla y dice que la fracción básica en este ejemplo sería
5 millones, justamente como nos decía nuestra compañera Malenita. Entonces ahí está, fracción básica, 5 millones. ¿Cuál es el exceso? ¿Cierto? Hacemos la resta. El presupuesto menos la fracción básica y aquí ya tenemos entonces mi exceso para poder avanzar con nuestro cálculo. Hasta ahí estamos perfectos. ¿Cuánto nos dice que debemos nosotros solicitar por la fracción básica de 5 millones? $625,000. Perfecto, entonces señalamos $625,000 en la fracción básica, ¿no es cierto? 625,000. Y el exceso me dice que aquí en este caso dice que yo debo calcular el 15% sobre el exceso. Miren cómo va aumentándose desde 0, ¿no es cierto? 5%, 10%, 12.5, 15 hasta el 17.5%. En este caso, 15%. Vamos entonces a colocar o vamos a hacer el cálculo, ¿cierto? Que sería patrimonio exigido sobre la fracción básica multiplicado por 15%. Ahí miren, me dice 93,750. Si nosotros sumamos, ¿no es cierto? Tenemos ya un presupuesto o un patrimonio que debemos exigir para nuestro procedimiento de contratación. Y bueno, este mismo ejercicio o esta misma metodología se repite sucesivamente si fueran obras, ¿no es cierto? Aplicando ya los valores de acuerdo justamente a los coeficientes o al presupuesto referencial que estemos empleando. Miren, en obras es más bajo. Miren, empieza desde los $200,000 y la fracción básica de eso es 3,000. Y si ustedes se fijan en obras, no es tan elevado, ¿no? Como en el caso de los bienes, servicios, incluidos los de consultoría. Entonces, miren, así ya ustedes pues pueden igual determinar, calcular y si son oferentes del Estado y están o van a participar, pues ya pueden ustedes más o menos hacer un cálculo y decir, ay, necesito $700,000, entonces ¿con quién me puedo consorciar? Con Juanito porque tiene 300,000, con César porque tiene 300,000 y yo que tengo 60,000. Justo los tres sumamos el patrimonio que me están exigiendo. De ahí que si usted solito cumple, pues seguramente su forma o su estrategia de conformar el consorcio será otra. Ya vamos a ver, quizás sea otro de los requisitos que nos establecen justamente las reglas de participación o las reglas de consorcio. Vamos a ver. Entonces, vuelvo a repetir, el patrimonio solo lo vamos a visualizar o lo vamos a comprobar, ¿cierto? Solo con el impuesto a la renta del último ejercicio fiscal. Entonces ahí está, para el año 2024 sería a estas alturas, muy posiblemente ya para todos, la declaración del impuesto a la renta del año 2023. Y si todavía no le aplicara por número de cédula o por, digamos, fecha en la que le toque presentar, sería la del 2022. Ahí no sé si mi estimado Cecita nos explica si es que tienes algún mayor detalle de estas declaraciones y ya deberíamos tener todos ya hecho o si varía, digamos, a estas alturas del año. No, la última declaración es del 2023. Entonces le trabajamos en base a esa. Aún no sale todavía la del 2024, que estamos todavía en curso. Eso ¿Y sería. algún proveedor del año 2022? Tal vez por calendarización o algo, ¿no? No, no, no. Hasta donde tengo entendido, tenemos ya todos 2023. Muy bien. Ujú. Entonces, está ratificado a esta fecha, junio, todos deberían tener ya declarado su declaración del impuesto a la renta del año 2023. Ya no se valdría como era en el caso de abril o en el mes de marzo, de que lo de algunos oferentes presentaban la declaración del año 2022 porque todavía no les llegaba la fecha en la que ellos debían declarar. Eso es un tema de que ustedes tienen que verificar en la página web del SRI, declaración del impuesto a la renta, ahí dice para empresas, ahí dice para personas naturales, ahí dice por número de cédula, y ustedes pues van a tener mayor información para poder controlar esta información con información contrastada del órgano rector justamente de la materia, que en este caso sería el SDI. Ya, entonces, ¿dónde encontramos actualmente esta fórmula, esta tabla de patrimonio en el anexo 9 que está en la resolución 137 del CERCOP? Ahí ustedes pueden ir
descargar y yo, bueno, ya les voy a enviar también. Ahí tienen el cuadrito. En el anexo 9 justamente se habla de algunas reglas de participación entre las cuales pues tenemos el patrimonio. Bueno, ¿qué más tenemos que cumplir entonces en el caso de compromisos de asociación o consorcio? Ahí está esta tablita que ya la vimos, ya la analizamos. Es la existencia legal. Vuelvo a repetir entonces. Existencia legal aplica solo para empresas jurídicas. Si yo soy persona natural e hice un compromiso entre personas naturales, yo no tengo que cumplir la existencia legal, ¿no? Si es una empresa jurídica, sí tengo que cumplir. ¿Cuántos años tengo que cumplir si el presupuesto referencial es de 6 millones de dólares? ¿Quién sabe la respuesta? ¿Cuántos años de existencia legal debo cumplir si el presupuesto es de 6 millones de dólares como vimos en el ejercicio? ¿Cuántos deben ser? 3 años. 3 Eh, años. Muy bien. 3 años es lo mínimo, ¿no? Dice que nosotros vamos a cumplir con este tema de la existencia legal cuando el presupuesto referencial de mi contratación supere los 500,000 dólares. Entonces les vuelvo a preguntar, si mi presupuesto referencial es de 200,000 dólares, ¿cuántos años de existencia legal debo tener para 200,000 dólares? ¿Cuánto debe ser? Nada, porque tiene que superar los 500. Perfectamente. No habrá tiempo de existencia legal. No hay existencia legal y entonces usted en el requisito, en el acta, cuando esté calificando, va a decir, mi presupuesto es de tanto, por lo tanto, no es aplicable en función del anexo 9 de la norma secundaria. Entonces ahí miren, ya ustedes van justamente haciendo una verificación, una calificación de todos estos requisitos legales. ¿Qué le recomiendo yo? Adecue sus actas. Adecue sus actas. Ponga un párrafo donde diga, en caso de ser consorcios, deberán verificar esto para que las unidades requieren, perdón, para que las comisiones técnicas puedan ir y solo viendo el check, se acuerdan de que tienen que ir haciendo estas verificaciones y así evitamos cometer algún error que finalmente pues nos pueda jugar en. Tercero, el tamaño. Bueno, en el tamaño nosotros finalmente no hacemos una calificación, ¿no? Podría ser una verificación. Entonces, para el tamaño, nosotros tenemos en el artículo 25.2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y nos dice que actualmente nosotros en el tamaño hay estas preferencias, ¿no? Lo que son las organizaciones de la economía popular y solidaria, artesanos, pequeños productores, microemprendimientos, están en una sola sección y otra medianas empresas. Bien, entonces aquí nosotros no es que califiquemos, ¿no? Y finalmente tendríamos que irnos al RUP a verificar a ver el tamaño, pero nosotros acá no damos puntajes, nos damos asignaciones. Esto finalmente, de ser el caso, en el tipo de procedimiento que debe preferencias, ya se determinará un puntaje. En el caso de la cotización, en el que sí le dan un puntaje en la licitación y demás. Pero si estamos haciendo una subasta inversa electrónica, acá no hay preferencia, ¿no? En función del tamaño. Acá cada quien, bueno, sí hay preferencias, pero finalmente esto se daría en la... Ya acá finalmente nosotros simplemente dijéramos, bueno, en el RP tal persona está como micro, el otro como micro, el otro como micro y el otro como mediana empresa. Perfecto. Hacemos una verificación nada más del tamaño. Bien, y la localidad, que es el punto crucial, digamos, o un cambio sustancial que se hizo en función de la actualización del reglamento. Aquí en la localidad dice, según la norma secundaria, aquí tenemos una antinomia, una contradicción, en lo que es la localidad dice, todos los partícipes deben cumplir el parámetro de la localidad. Así dice textualmente hasta la fecha. Y entonces esto siempre fue para nosotros un tema bien, para mí bien complicado, ¿no? Porque yo iba, verificaba y decía que un consorciado era de Quito, el otro era de Guayaquil y el otro era de Ambato. Y la obra la iba a hacer en Quito.
¿Todos los partícipes cumplían con el parámetro de localidad? No, porque no todos eran de la localidad. Entonces, para mí siempre era como que chuta, con el dolor del alma, no cumple la localidad, no cumple la localidad descalificado. Y no era porque los proveedores pueden pensar que nosotros queremos direccionar el procedimiento, pero no es eso. Lamentablemente, la norma nos exige que nosotros debemos controlar, verificar, y está dentro de los puntos de las reglas de los consorcios, de la comprobación de compromisos de asociación o consorcio. Es decir, que si yo dejo pasar, a mí me van a observar, ¿cierto? Porque estoy calificando mal. Bien, pero ahora tenemos un tema importante y es que en el artículo 39 del reglamento, ¿no? Por ahí, mi estimado Cecita, adelante. Mi estimado profe, ahí sí como para más o menos asentarles a los compas también, cuando existe este tipo de eh, contradicción entre la normativa, algo como para que tengan ustedes de entendimiento, por jerarquía de norma, nos tocaría determinar lo que nos dice el reglamento directamente. Entonces, en estas discordancias que existen, ojo, prevalece lo que me dice el reglamento. El mismo ejemplo que ponía el profe Juan Fernando. Con la normativa actual me dice que el tema de localidad, basta con que el representante legal, que va a ser el procurador común de este compromiso de asociación consorcio, tenga la localidad para que se entienda la localidad constituida totalmente para ese compromiso de asociación o consorcio. ¿Sí? Sin embargo, hasta la fecha, en los últimos procesos que hemos manejado con mi entidad, sigue todavía esa falta de que la herramienta esté conforme el tema normativo. Y lo mismo que decíamos en eventos pasados con el profe. El CERCOV ya tiene en realidad que sobre la marcha ya modificar la normativa secundaria, porque sí nos da o sí se presta esta normativa para que exista este cierto tipo de trampas que hace los funcionarios de determinar que, pero aquí sí me dice que es factible, entonces dan esa como que mala interpretación de normativa, porque ojo, todavía la normativa secundaria está vigente. Sin embargo, se entiende que el reglamento está por encima de la normativa secundaria, entonces eso como para que tengan un poquito de precaución en realidad. Y como decía el profe Juan Fernando, la mayoría de los que estamos aquí, de los que les conozco, son gente que está dentro de las etapas de la fase precontractual. Entonces ahí tienen que analizarle bien todo eso en relación a que a posterior no se les determine un reclamo dentro del proceso y se les pueda caer. Eso nomás, mi estimado profe. Bien, entonces ya sabe, usted como experto, asesor, ya le va a decir a la comisión técnica o a quien corresponda, a la máxima autoridad, al jefe inmediato, que la localidad, porque claro, hay gente le va a decir no, porque la norma secundaria, y justo lo que dijo el profe, está vigente. Y ahí me dice que todos. Y entonces le descalifico a Juanito para que quede solo Pepito y ya con Pepito le hago ganar. Mucho cuidado, verá, que ahora se están poniendo de moda los reclamos y le van a reclamar y obviamente van a aplicar la jerarquía normativa del 425 de la Constitución. Y ahí, ¿qué vamos a decir? ¿No es cierto? ¿Qué le vamos a argumentar el reclamo? Si el reglamento es superior, digamos, jerárquicamente complicado. Entonces, más bien, vayamos nosotros motivando nuestras decisiones en función de la norma. Ahí explica por qué razón no hay problema o por qué razón sí hay problema y ahí sí toma motivadamente su decisión para que quede constancia en el acta. No espere que el CERCOV le ponga el reclamo o le pida que usted se pronuncie para recién ahí poner a toda nuestro arsenal y ponernos a responder por qué ha sido. No, no. Usted en la misma acta, ahí desplaye, se ponga 10.000 hojas, lo que usted quiera, pero que siempre tenga usted un argumento legal para que luego no tenga ningún incumplimiento. Y entonces, ¿qué dice el reglamento actualmente? Para el caso de los compromisos, dice el miembro que tenga mayor participación, ¿cierto? Y que haga las veces de procurador común, debe estar domiciliado obligatoriamente en el cantón o provincia donde se destinen los bienes, se presten los servicios o se ejecute la obra para acceder a la preferencia. Ay, mi doctorita,
¿Qué se le viene a la mente o qué nos puede ilustrar usted cuando dice deberá estar domiciliado obligatoriamente en el cantón o provincia este procurador común? Adelante. A ver, cuando hablamos del tema de la domiciliación, quiere decir que en este caso, esta persona, este partícipe que, como bien dice la norma, va a ejercer la función de procurador común, obviamente, pues su domicilio debe estar en el lugar donde se va a dar el bien o donde se va a ejecutar el servicio o la obra que se vaya a realizar, ¿ok? Entonces, en este sentido, sí es bastante complejo. Yo la verdad es que em, el- tengo mucha, no sé cómo decirlo para que no suene feo, ¿no? Pero al momento que crearon esta norma, yo creo que hay muchas falencias acá, ¿no? Porque en realidad, por la forma de querer privilegiar la participación local, estamos también atentando con el principio de concurrencia y de participación que tienen todos los proveedores y todos los oferentes del Estado, ¿no? Porque al momento que tú ya le cierras la participación a que esté domiciliado, entonces, si de pronto yo necesito un servicio o un bien y resulta que en mi localidad no existen oferentes o proveedores que me puedan brindar este servicio, es bastante complejo, ¿no? Y el proceso se va a volver, en muchos casos, que el proceso se me puede caer porque no puedo tener participantes, ¿no? Entonces, esto también luego depende del tipo de procedimiento de contratación, porque toma en cuenta que hay procedimientos de contratación donde ya se establece que se privilegia la participación de las personas que están domiciliadas en la localidad donde se va a dar el servicio o la obra, pero al ponerle esto también para el tema del compromiso de participación y consorcio, es complejo porque ya no está atado solamente al tipo de procedimiento de contratación, sino ya en general para todos los procedimientos de contratación donde estén participando las personas en compromiso de asociación o consorcio. Eso sería. Perfecto. Adelante, profe César. Sí, en esta partecita y comparto lo que dice la doc también. Creo que quien redactó esto o lo hizo de manera un poquito ágil, sin profundizar tanto, porque démonos cuenta que para este tipo de consideración tendría que tener los tres factores directamente esta persona. Primero, debe tener la mayor participación, ¿ya? Segundo, debe estar domiciliado en el cantón. Y tercero, que sea procurador común. ¿Qué pasa si no es el procurador común? ¿Qué hago yo como entidad? ¿Ya? Entonces tiene que cumplir los tres requisitos para entenderse que tiene esa figura directamente. ¿Y qué tal? Vamos con otra consideración. Yo me estoy consorciando, digamos, con Juan Fernando, ¿ya? Y tenemos 50-50. Los dos tenemos la misma participación dentro del compromiso de asociación o consorcio, ¿ya? Entonces, no tiene una mayor participación, ¿ya? Entonces, hay cositas que, eso digo, a veces le hilamos muy fino cuando estamos entendiendo el tema de normativa, pero que también en el caso de que ocurra nos puede suscitar, no sé, dudas ciertas dentro de la propia ejecución del proceso de contratación, ¿ya? Entonces, sí es medio complejo. Y algo les pongo como un tip, no sé si es que la mayoría de aquí ya ha hecho procesos de obra, sí se ha modificado la herramienta porque ya me da una determinación que antes no existía, que es, ejemplo, antes de que nosotros hagamos el tema de calificación para que se vaya al sorteo, me hace una como una precalificación, como para ponerles la idea. O sea, le hago la calificación, ¿ya? Y ejemplo, ya me sale automáticamente si cumple o no cumple con el tema de localidad. Y después sí me deja hacerle normalmente lo que se hacía en la calificación en los procedimientos de obra y para generar el sorteo. Pero ahí es donde genera esa duda, porque aparentemente, y esto ya mandé yo como una pregunta al CERCOP para, más o menos para proteger mis procesos, es, me aparece en la primera pantalla como que no cumple el tema de localidad, ya, te pongo así. Pero en la siguiente ventana me parece que sí. Pero ojo, ¿qué tal si eso ve un auditor que no tiene experiencia en el tema de portal?
automáticamente me va a decir, chuta, pero tú le estás dando paso cuando el propio sistema te dice que ese oferente no cumple, ¿ya? Y lastimosamente, vuelvo y repito, ya voy a revisar en realidad de lo que mandé al CERCOP, van a ver, y lamentablemente es el mismo tipo de respuesta que da. Usted como entidad es el responsable de la fase precontractual de la calificación, etcétera, etcétera. Me dejó exactamente las mismas. Entonces yo no tendría en realidad un justificativo más que el propio tema normativo, pero no en relación a la funcionalidad. Entonces esa partecita sí me comprometo para pasarles al grupo del WhatsApp, porque tengo un print de pantalla y tengo la respuesta más o menos para que le vean cómo se está dando. Lamentablemente el CERCOV en la actualización de la herramienta no le hace al 100% funcional, es como que hiciera pruebas y va generando ahí también ese tipo de errores. Entonces, eso netamente como para complementar esa ideita que estaba ahí en relación al tema del consorcio. Perfecto. Muy bien. Sigamos entonces. Ahí ven ustedes patrimonio, que es el primer punto que vimos, existencia legal, tamaño, localidad. Son los 4 puntos fundamentales que se tienen que revisar cuando se presentan compromisos de asociación o consorcio. Como ustedes ven, hay casuísticas bien delicadas, o sea, que salen de lo común, y entonces en esos momentos es cuando tenemos mayor pregunta, porque como dijo bien el profe César, ahora, ¿qué hacemos si los dos tienen el mismo porcentaje? ¿No es cierto? O no se cumple alguna de estas condiciones. O dice, obligatoriamente en el cantón o provincia. ¿Por qué le diferencian en este sentido? Si cuando yo hago un procedimiento de contratación, por ejemplo, la obra, menor cantidad de obra, yo voy al cantón, a la localidad, no voy a la provincia. O sea, nos deja, digamos, un poco de incógnitas como otros casos que ya hemos visto y analizado de la norma, que hasta el día de hoy nosotros quedamos con la duda, no tenemos una respuesta, solo sabemos que ahí está, digamos, la interrogante y que esperamos que en algún momento ojalá nos permitan aclarar o nos aclaren para poder nosotros tener mayor argumento en este tipo de cuestiones. Claro, o Adelante, por ejemplo, adelante, mi estimado. perdóname, No, no, sigue adelante. perdón, antes de darle la palabra a Necker, o como también podemos ver en los procesos de licitación de obra. Toma en cuenta que el proceso de licitación de obra es a nivel nacional, o sea, ahí no estás atado a un Claro. tema de la localidad, o sea, no, a un cumplimiento de, pues, privilegiar la producción de la localidad donde se está ejecutando esta obra. Entonces, toma en cuenta que por eso te digo, o sea, es bastante delicado en la forma que redactaron estos artículos porque están limitando la participación y por eso digo, están afectando ya el tema de los principios de la contratación pública. Entonces, en ese sentido, sí es súper importante que al momento de realizar la calificación, si básicamente la norma te establece esto, pero también tomen en cuenta que el análisis tiene que ser un análisis completo de toda la normativa. Entonces, si yo estoy revisando un procedimiento de contratación en el cual no hay estos márgenes de preferencia, y se puede presentar cualquier oferente a nivel nacional, entonces yo no le voy a poder afectar. ¿Por qué? Porque aquí ya va un análisis. Si antes estábamos viendo la jerarquía de la norma con respecto a una constitución, luego va pues el tema de las leyes orgánicas, ordinarias, los tratados, etcétera, pues dentro del análisis normativo que se realiza en este tema, pues bien es cierto, los abogados se realiza ya un análisis dentro de cada normativa, qué es más importante, qué prevalece más. Entonces, en este caso, ¿qué va a prevalecer? Los principios, ¿sí? Los principios van a prevalecer sobre toda esta norma que está establecida acá, porque por algo los principios es la herramienta fundamental de toda normativa. No podemos violar los principios de la contratación pública. Entonces, al momento que yo voy a calificar y como tengo este problema acá en la norma que de pronto me dice, sí, es que debe estar obligatoriamente domiciliado en el cantón o la provincia, ¿sí? Pero si estamos hablando de un procedimiento de contratación como es una licitación y vemos que aquí no se va a hacer en el proceso de contratación, no se debe hacer este tema de
el verificar que solamente se contrate dentro del cantón o la provincia, entonces yo no voy a afectar la participación. ¿Por qué? Porque voy a atentar contra el principio de concurrencia, contra el principio de trato justo, contra el principio de igualdad. Por lo tanto, ahí sí ya vendría a hacerse como que este otro análisis, pero lastimosamente en las comisiones técnicas que son para los procedimientos de licitación, no es que todas las personas que están ahí van a tener este conocimiento legal, pero tomen en cuenta que sí, para los procedimientos de licitación tiene que estar también designado una persona del área legal. Entonces será quien ya les va a asesorar en este sentido. Entonces ahí sí es súper importante que la persona legal que va a estar dentro de esta comisión técnica sí tenga estos conocimientos de contratación pública y sí tenga todos estos conocimientos del análisis que se debe realizar ya dentro de un marco normativo. Eso nada más. Perfecto, gracias, doctorita. Mi estimado Necker, adelante tu pregunta. Sí, dos puntos rapidito. El primerito es con respecto al patrimonio, ¿no? Si yo tengo una persona jurídica y una persona natural, el patrimonio lo sumaría ahí. Yo hice una pregunta al CERCOP y me dijeron que sí, inclusive lo tengo guardado, ¿no? Pero sí puedes sumar el patrimonio. Medio raro, ¿no? Pero eso así me dijeron. En todo caso, también hice otra consulta de vuelta y otros compañeros y me dijeron lo mismo, o sea, y ahí no sé, pues esa partecita de ahí, igual nosotros hemos trabajado sumando el patrimonio de eso. Ahora de lo otro, lo que usted nos explicó ahorita, cotización es el que aplica el puntaje para el tema de localidad. Esos justamente el año pasado hicimos uno y así mismo, aplicando toda la localidad de los consorciados, uno no cumplía y simplemente se le quitó el puntaje y se le bajó con respecto al acta, ¿ya? Pero ahorita ya, como lo que dice la abogada, ya tengo claro cómo poder poner en el acta y todo, de por qué solamente debe cumplir lo que dice usted con respecto a lo que nos enseñó. Eso nomás le digo. Muchas gracias. Claro, pero Necker, toma en cuenta que me estás hablando de un procedimiento de cotización, donde también se verifica el tema del cumplimiento de los márgenes de preferencia. Entonces, yo el ejemplo que te ponía era en una licitación. Toma en cuenta que en una licitación no se ven los márgenes de preferencia de localidad. Eso sí tengamos muy claro. Por eso digo, es súper importante que al momento de estas comisiones técnicas, que tiene que estar obviamente el jurídico y el financiero con voz sin voto, pues que esa voz en realidad sí sea de alguien que tenga este conocimiento para hacer este análisis de la norma y les ayude y les guíe cuando tengan que tomar este tipo de decisiones en las ofertas que se presenten. Muchas gracias. Bien, muy bien. Y la otra, mi estimado Necker, bueno, cuando tú le preguntas al CERCOP y el CERCOP no tiene la respuesta, te cierra el chat. No sé si les ha pasado. Y la otra es que cuando tú le preguntas y obviamente quieres saber dónde dicen la base legal, que nosotros actuamos dentro de un marco, un límite legal, o sea, no porque me dije, y como bien dice el chat en línea, dice, esta es una consulta de primer nivel, es vinculante. Para algo nos debe servir, ¿no? Pero finalmente mira lo que te dice aquí. El patrimonio o el tema del patrimonio o de las reglas de participación aplican, ¿no es cierto? Como tú le ves, el patrimonio es de personas jurídicas. Si tú tienes un consorcio, de una jurídica y de una natural, digamos que si te vas a la norma secundaria, dice se sumará el patrimonio de los partícipes, pero resulta que la natural no tiene que presentar, ¿entiendes? La que presenta es la jurídica y va a presentar en función de esta tablita que acabamos de estudiar y para presentarte la declaración va a ser con obviamente la declaración del impuesto a la renta y si hablamos de un compromiso, perdón, de un procedimiento que lo estamos haciendo a través de los acuerdos comerciales, pues también podemos aceptar, ¿no es cierto?, el de origen o del país de origen donde esté participando, de ser el caso en el que aplicare un acuerdo comercial, ¿no? Bien, sigamos. Muy bien, hasta ahí miren, ya tenemos las reglas básicas, los 4 puntos principales, hemos hecho un análisis, hemos hecho, miren, hay un conversatorio, es muy bonito,
escuchar de todos los conocimientos, los aportes, porque nos vamos nutriendo de este conocimiento legal, del conocimiento de contratación pública, del conocimiento de la administración, del conocimiento de todos, y así nosotros vamos pues entendiendo y vamos asimilando el conocimiento, que es lo importante, para luego ya llevarlo a la práctica. Entonces, bien, lo que hay que entender también es que si un oferente, eso también es importante, por ganar la localidad, ¿cierto? Digamos, dice, yo soy de Quito, pero voy a poner que soy de Guayaquil porque allá hay más obras, allá en la prefectura del Guayas hacen más obras, o en Durango, o donde sea. Y hace el cambio, ¿no es cierto?, de domicilio, que también puede ser una opción. Y espera los 6 meses y ya estás. Pero cada vez que nosotros hacemos una modificación de nuestros datos generales del RUP, también tenemos que acordarnos que todo cambio en nuestro RUP tiene que también verse reflejado en nuestro RUP, ¿no es cierto? Porque van de la mano. Y si yo no actualizo la información que obviamente yo la estoy presentando en un lado y en otro, puedo ser, obviamente, o puede ocasionar una sanción conforme se establece el artículo 106 de la ley, porque yo no efectué el cambio, ¿no es cierto?, en el RUP. Para eso tengo, una vez que se suscita alguna modificación, yo tengo 15 días para también hacer el cambio en el RUP. Caso contrario, obviamente, si alguien se percata en una oferta, yo presenté el RUC, y van y consultan el RUP y le ven y no cuadra, podrían también sancionar o pedir sanción al CERCOP porque yo no he actualizado la información. O el mismo CERCOP, en un tema de control, puede también efectuar esta verificación, y si se percata que yo no actualicé, también puedo ser sujeto a sanción. Si ustedes me preguntan si tengo conocimiento de si ha sancionado o no el CERCOP en estos casos, en pocos tengo conocimiento. La verdad es que el CERCOP, con tantos usuarios, con tanta información de proveedores oferentes, difícil es que pueda detectar. Pero si alguien denuncia, si alguien pide, obviamente que claro, y ahí ya le están dando la información, y acto seguido pues tiene que aplicar el artículo 106 de la ley. Entonces, para recordar nada más, 44 de la norma secundaria nos establecen justamente los requisitos de los consorcios, y tenemos 4. Le he resaltado el número 4 porque es el que estamos viendo, el tema de la localidad, que es un poco ambiguo, digamos, en algunos casos, en otros va a ser un poco más claro, dependiendo justamente cómo se conformen los consorcios y cómo se presenten las ofertas y en dónde, ¿cierto? Dependiendo de eso. Ahí tenemos la antinomia entre, obviamente, la norma secundaria que me dice una cosa y el reglamento que me dice que solo el procurador común. Entonces, ahora ya sabe usted, en algún momento van a reformar y posiblemente ya la norma secundaria va a estar enfocada o va a tener una concordancia con el reglamento, pero como ustedes ven, no creo que sea muy pronto, ¿no? Yo creo que sí han de estar trabajando, pero no creo que salga muy rápido estas reformas normativas, que ya nosotros vamos a tener que estar motivando y dejando evidencia documental en nuestros expedientes del por qué, sobre todo para mañana en una auditoría, o exámenes de control o supervisión, etcétera, para poder nosotros defendernos en lo que fuera aplicable. Bien, y además dice, las experiencias sí se suman, ¿no? Eso sí se suman, ahí sí sumamos las experiencias en cuanto al tema de los consorcios, sí sumamos, ahí sí, sea persona natural, jurídica, la naturaleza que sea, sí sumamos, y en función de esa sumatoria obviamente le vamos a asignar el puntaje, si es por puntaje, si es cumple o no cumple, pues finalmente es un poco más sencillo, digamos, la metodología de calificación. Todo depende del tipo de procedimiento, mientras más grande sea el presupuesto, como les dije, más cuidado tenemos que dar. Yo es más, como dijo la doctorita, si es una licitación, mucha más precaución, ¿no es cierto? Poner, qué sé yo, a los mejores profesionales de la entidad para que me asesoren de la parte financiera, de la parte jurídica, y así finalmente ir resolviendo en lo que fuera aplicable, debido a que en estos procedimientos, como son muy altos, muy posiblemente sea que vengan consorcios, y los consorcios pues tengan algunas, digamos, cosas atípicas que nos pueden poner a nosotros en jaque, y ahí es cuando necesitamos la asesoría legal para saber entonces qué debemos hacer dentro del marco legal correspondiente. Bien, y entonces ahora sí, vámonos a la práctica. Cuando nosotros estamos haciendo uno de estos famosos compromisos, no es que nosotros empezamos de cero,
ya tenemos nosotros un formato y es un formato obligatorio de parte del CERCOP. Es decir, que ya nosotros lo que tendríamos que hacer es descargar de la biblioteca del CERCOP o de los famosos modelos de pliegos y vamos a tener un ejemplo, ¿no? Un formato donde nos dice entonces cómo vamos a ir llenando. Ahora el tema es que cuando nosotros lo vemos así en blanco, por ejemplo, me dice, está integrado por, o dice, detallar cuáles son los compromisos, o dice, pongan ustedes cuáles serían los porcentajes que cada uno tiene, es cuando nosotros tenemos la duda de si lo que estamos llenando en el formulario está bien o estará erróneo, ¿no? Y claro, cuando me presentan un compromiso, yo como entidad contratante, capaz que solo viendo el formulario digo, sí cumplió, es que sí me presentó el formulario y le dejo pasar. Y no reviso el contexto, no me leo lo que ellos ponen. Y quizás lo que ellos pusieron no es lo correcto. Y yo estoy obviamente ahí cometiendo una irregularidad. Entonces la idea es saber que existe un modelo, pero también saber qué es lo que tengo que colocar, digamos, a manera de ejemplo, para ir, obviamente, llenando en el caso que nos toque en algún momento. Digamos que a usted le contratan para hacer una oferta y justo le dicen, pero vamos a presentarnos en compromiso. ¿Qué hacemos si nunca hemos hecho uno? ¿Cierto? ¿Qué lleno? ¿Qué le digo? ¿Dónde me busco? ¿Qué hago? Yo sé que existe el formato, pero ahora, ¿qué debe decir? Entonces, miren, hay varias opciones, posibilidades, y la idea es estar preparado para todo, para todos los casos, del lado de la entidad contratante, del lado de los proveedores, del lado del control, del lado de los observatorios, para poder efectuar o para poder tener, digamos, una visión global. Entonces, cuando ya estamos de ambos lados, entonces usted dice, chuta, el sector público le falta esto, le falta esto, le falta esto, le falta esto. Y a los proveedores les falta esto, 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 esto. Y uno ya detecta, digamos, las falencias y tiene ya algunas estrategias para poder ir mejorando, ¿cierto? Y eso es importante. Entonces, miren, dice la norma, ya seguidamente de lo que habíamos visto de la norma secundaria, también luego normativamente nos dice cómo se debe conformar este compromiso que yo lo llamo privado, ¿cierto? Porque es simplemente un compromiso de la asociación o consorcio. Entonces, la norma secundaria nos dice varios puntos que yo los he desglosado. Claro, ustedes van a ver resumido en el formulario que nos da el CERCOP y que usted debe conocer. Entonces, el primero, mire, identificación de los partícipes, incluido domicilio y lugar para recibir las notificaciones. ¿Qué tal si en nuestro formulario, el compromiso, aquí no me pusieran, digamos, el domicilio? ¿Cumple o no cumple? No cumple, ¿no es cierto? Usted sabe ahora actualmente que conforme el 31 de la ley, 79 del reglamento, dice que yo puedo mandar, convalidar todo lo que es tema de formularios. Entonces yo pudiera decir, estimado participante, mire, la norma en el artículo 45 de la norma secundaria me dice que usted tiene que colocar domicilio, ¿no es cierto? Notificaciones, capacidad, ¿no es cierto?, de representación de las partes. Bien, entonces, cuando nosotros presentamos este formulario, nosotros debemos decidir de todos los que estén conformando, ya sean 3, 4 o 2 personas de este compromiso de consorcio, debemos decidir entonces quién va a ser el procurador común. ¿Qué es este procurador común? Es el que va a tener la representación, nos va a representar a todos durante la fase de la ejecución contractual, es el que va a participar, va a mandar la oferta, y luego, cuando ya estemos en la ejecución contractual, es el que va a responder, ¿cierto? Es el que va a ser nuestra, digamos, nuestro representante para todo lo que son comunicaciones. Mi estimado Cecitar, ahí tal vez algo que quieras complementar. No, 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 amigo, en realidad no. La parte interesante que estamos llegando es ya la parte práctica donde se les va a enseñar cómo se instrumenta o cómo se llena el tema de formularios. Porque, ojo, tenemos la misma concepción, la misma normativa es la que nos regula tanto entidades y proveedores. Entonces, saber cómo llenar el tema de formularios nos va a dar esa óptica a nosotros como entidades contratantes del saber cómo nosotros revisar, cómo verificar si la información está correcta conforme a lo que nos están exponiendo los oferentes. Entonces, mucho ojo en esta partita, yo también estoy súper atento a esto, mi estimado profe.
Perfecto. Bien, entonces no se olvide. Identificación de los participantes. ¿Cuáles son? ¿Quiénes son? 2, 3, 1, 4 nombres, cédulas, dónde están domiciliados, por qué razón debemos saber dónde están domiciliados. Anteriormente, o bueno, por la norma secundaria, porque decía que todos deben estar domiciliados en el lugar donde se ejecuten las obras. Actualmente usted sabe que solo el procurador común. Entonces, pero nos interesa saber, ¿no? Para poder nosotros verificar, tener el control y en nuestras actas de calificación ir dejando por escrito, haciendo los checks de verificación por cada uno de los oferentes que se hayan presentado. Bien, designación del representante o representantes. No sé por qué pone representantes. No sé si ahí mi doctorito usted nos puede aclarar. Yo, principalmente en la norma que he revisado, solo habla del procurador, no habla de procuradores. Pero no sé si mi doctorita ahí nos aclara de este punto 2. Claro, lo que pasa es justamente lo que habíamos mencionado anteriormente, es el tema de la redacción de la norma, ¿no? O sea, acá en realidad, al momento que redactan la norma es lo que establecen el tema de el representante o representantes. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, esto va a tener esta antinomia con lo que habíamos analizado anteriormente, porque estábamos diciendo que es el que tenga mayor participación será el procurador común. Entonces, no vamos a poder tener 2 o 3 personas que sean, o sea, que le vaya a superar la mayor participación a una de ellas. O sea, siempre va a haber una que tenga la mayor participación. O puede ocurrir lo que también se dijo en el ejemplo anterior, que tal vez las 2 personas tengan el mismo porcentaje de participación. Entonces ahí estamos frente a algo que no tenemos a alguien que tenga mayor participación, tenemos 2 personas que tienen la misma participación. Entonces, tenemos este mismo problema de la norma. Te deja aquí abierta por si de pronto alguien quiere designar a 2 procuradores común dentro del pero ya estamos viendo que el otro artículo, en cambio, no te va a permitir porque te dice que debe ser el que tenga mayor participación. Pero tal vez entendamos esto que se puede dar en los casos que solamente hay 2 participantes, perdón, 2 personas que quieren consorciarse y los 2 tienen el 50-50. Entonces, al no haber una participación superior, dicen, bueno, pues los 2 seamos, ¿qué podría ser? Entonces, te dejan esa opción y en la norma, como yo digo, siempre tenemos que realizar este análisis y a beneficio de, si yo fuera la persona que va a participar en compromiso de asociación o consorcio, obviamente pues yo me acogería a esto. Pero si es que yo soy la entidad, ya entraría también a realizar este análisis de verificar cuál es el que tiene la mayor participación y cuál es el que debería ser el procurador común. Perfecto. Pero si ya me presentan 2, tampoco le voy a poder descalificar. ¿Por qué? Porque aquí ya me establece que puede ser 2, o sea, puede ser 3, o pueden ser O varios, todo. o puede ser 1. Exacto. Claro. O sea, lamentablemente, como ustedes ven, en un artículo dicen procurador común, en otro dicen procuradores comunes. O sea, ni la misma norma no se pone de acuerdo, ¿no? Pero ya si en un artículo me permiten, pues como les digo siempre, si es legal, ¿quién les puede decir que no? ¿No es cierto? Ya es legal, o sea, no puedo hacer más, está dentro del límite y mi obligación como tal, si está legal, pues es darle paso. Bien, entonces ahí determinarán, dice que el procurador común es el que va a tener la representación para actuar durante la fase precontractual. Casos se han visto en el que el procurador común es Juan Fernando y presenta la oferta a César. Entonces, no. O sea, si yo soy el procurador común, dice que yo tengo, ¿no es cierto?, la facultad, la representación para actuar durante la fase precontractual y claro, luego ya en la fase contractual también. Entonces, si yo presento un compromiso de consorcio y nombro a una persona de procurador común y presenta a otra, pues no le puedo dar paso, ¿no? Porque ya hay un rechazo ahí, ahí se equivocaron, presentó a alguien que no tenía o no estaba, digamos, el poder suficiente para actuar. Entonces ahí ya no, ya es fondo, ya no puedo yo tratar de subsanar porque no es un error de forma. Bien, 3, detalle valorado de los aportes de cada uno de los miembros. Aquí habla de en especies,
¿cierto? O un valor monetario. Así como aportes intangibles. Estos aportes intangibles es entonces qué voy a hacer yo y qué vas a hacer tú o qué va a hacer el otro consorciado. Y el tema monetario es obviamente el tema de dinero, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto estamos nosotros colocando para entrar en este consorcio, ¿cierto? Como en los asociados, por decirlo así. Entonces, bueno, aquí hay dos ejemplos, ¿no es cierto? Ahí pondríamos Juan Fernando, pongo aporte mío. De ser el caso, esto del aporte, no es que la norma le dice, todos tendrán que poner como cuando nosotros hacemos constitución de compañías, ¿no es cierto? Y dice la compañía limitada, el fondo tendrá que ser de tanto, o la compañía de tal tendrá que ser tanto. No, acá usted dice, yo voy a poner 500, o voy a poner 1000, o voy a poner 200, y usted pone. ¿No? Y luego ya cuando ya lleva a escritura pública, pues obviamente que tiene ya que crear el consorcio, colocando los valores que así obviamente acordaron previamente en este compromiso privado de compromiso de asociación o consorcio. Entonces, en el primer ejemplo, miren, tenemos 3 socios, ¿no es cierto? 3 asociados, y en el segundo tenemos 2 donde tienen el mismo porcentaje, que es justamente el ejemplo, la casuística que estábamos conversando, donde decimos, bueno, y si tienen los dos el 50%, ¿quién es el que manda ahí? Los dos. Pero claro, entre los dos se ponen de acuerdo y decimos, Juan Fernando será el procurador común y él es el que va a actuar en esta fase. Pero los dos tenemos poder de decisión porque los dos tenemos igual porcentaje. Ahora, si aquí dijera 51%, entonces ahí quiere decir que yo tengo la representación, ¿no es cierto? Yo tengo el capital accionario, por decirlo así, y puedo tomar decisiones por mayoría simple. Bueno, en el caso de que sean dos, pues obviamente ahí no hay más, ¿no? Pero cuando teamos 3, 4, 5, que hay casos, se han visto, obviamente ahí ya ustedes establecerán. ¿Cómo se establecen estos los porcentajes? Obviamente, el que más pone, ¿cierto? El que más va a poner en dinero, va a poner en personal, en equipamiento, obviamente que va a decidir que él va a tener el mayor porcentaje. Y el que va a dar el patrimonio o va a hacerse cargo de la parte administrativa, pues va a tener quizás menos porcentaje. Ahora, ¿cuál es la estrategia que estamos tomando actualmente para poder participar y ganar? Si yo soy de Quito y la obra donde vamos a participar es de Quito y ustedes son de Guayaquil, ustedes me llaman, me contactan y me dicen, oye, ¿no quieres tú ser parte del consorcio? Te ofrecemos tanto y tú ser el procurador común. Y listo. Y tú solo pon el nombre. Entonces yo aquí voy a tener, qué sé yo, 2% y los demás 50, 70, 80, como sea. ¿Por qué me necesitan a mí? Porque yo soy de la localidad. Entonces yo como procurador común puedo participar en Quito. Ahora, si la obra es en Guayaquil y los socios somos de Quito, vamos a buscarnos un partner de Guayaquil, le ofrecemos lo mismo y él, ¿no es cierto? Su localidad es lo que nos va a beneficiar para poder participar en los procesos. Esto es pura estrategia para poder lograr ganar. Y obviamente que aquí no le va, por ser procurador no le vamos a dar 50%. Si yo estoy poniendo el dinero, la maquinaria, el personal y todo, ¿no es cierto? Acá le voy a dar un 2, un 5, dependiendo a cómo lleguen los acuerdos. Esto es puro acuerdo, negociación, eh, dame, toma, ya listo, quedemos así y ya lo instrumentan en esta escritura, que tampoco es que sea, digamos, ya la última, ¿no? Porque finalmente, si ganamos, ya la instrumentamos y ahí sí ya se convierte obviamente en fuerza ya una escritura pública, listo. Pero si no ganamos, pues hasta ahí llegamos. Ahí quedó, gracias, se acabó, no participamos, listo. No ha habido nada, no ha pasado nada tampoco. Perfecto, ahí vamos, mi estimado Necker. Sí, ese tema de la nota que dice la oferta presentada por el compromiso de asociación o consorcio debe presentarse de forma exclusiva por el procurador común. Caso contrario, la oferta debe ser rechazada. Yo, por ejemplo, tengo una licitación ahorita y ha subido de 5 consorciados, han subido con un consorciado, pero el procurador lo ponen a otro. En ese caso, ¿cómo aplicaría ahí? ¿O cómo yo pondría la normativa para dar de baja esa oferta? Porque Bien, en qué parte del reglamento está eso? ¿O de la 40, normativa secundaria? sí, 45 de la norma secundaria, numeral 2. Ahí te dice, mira,
designar al representante con poder o representación suficiente para poder actuar durante la fase precontractual. No, no, Entonces, pero ahí sí le entiendo, ahí sí han designado bien. Por ejemplo, han designado a Juan, digamos así, pero suben con el RUC de Pepe, digamos así. Eso le digo, no suben con el mismo RUC de Juan, de RUP, sino que suben con el RUC de Pepe la oferta. mal. Es que eso te digo mal. ¿Por qué? Porque firma a alguien que no tiene o no le han designado o no está, ¿cierto?, dentro del compromiso de No, no, asociación. Juan Fernando, verá, no, eso sí le revisé. El tema es ahí que la designación está bien. ¿Sí me entiende? La designación está bien. A Juan lo designan y digamos que los consorciados sea Juan, Piedad y Camino, pero no lo suben con el RUC de Juan, sino con el RUC de Caminos. ¿Sí me Eso te entiende? digo, eso te digo. Cuando tú subes con el RUC de el RUP, ¿no es cierto?, de César, ¿quién firma la oferta? ¿César o Juan? No, en este caso lo han designado a Juan. Pero ¿quién firmó la oferta? Juan firmó la oferta y lo nombraron como procurador, pero lo suben la oferta con el RUC de César. Ah, ya te entendí. Qué Claro, chistoso. sí, sí me Fíjate entiendes. que, sí, 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 sí. O sea, firmó Juan, pero si tú le vis, no, o sea, no le veo problema ahí, porque No, no es finalmente el cierto, mando es el porque se está procurador. cumpliendo el requisito de compromiso de asociación, que es lo que Sí, te dice, tiene que estar el representante legal ahí. él es el que firmó. O sea, que hayan Claro, subido del otro RUC, entendería que es una estrategia porque habría que ver, ¿no? La localidad. es Tendríamos una que ver. licitación, en ese caso no lo veo muy complicado. Le vi ahorita era por el tema que usted me decía. Lógicamente, si no hubiera estado bien hecho el numeral 2 del artículo 45 y era otra persona, ahí sí, como usted dice, muchas gracias. Lamentablemente. Así es. Sí, ya, Perfecto. muy amable. Bien, algo que quieran complementar, mi estimada doctorita o mi estimado César, de la pregunta que acaba de hacer Necker. No, justo esa parte estaba interesante el ejemplo propuesto, pero no se entendería como una vulneración porque, ojo, yo estoy parte o siendo parte dentro del compromiso de asociación o consorcio, pero en realidad a los que sean oferentes, lo más lógico es que si yo soy el procurador común, yo subo desde, o sea, yo subo desde mi MFC, o sea, le genero de ahí, porque, o sea, súper raro en realidad, que ejemplo me pongo yo como procurador común y le subimos de Juan Fernando. Raro, no sé, te pondría este concepto. Tal vez el rato que yo tuve que subir eh, estaba inhabilitado y por eso mejor le subimos desde digamos, el RUP de Juan Fernando, porque yo estaba inhabilitado ese día y ustedes saben que cuando estoy inhabilitado, si pago con tarjeta, más o menos se demora unos 15 20 minutos. Ya, podría haber sido ese caso, pero, o sea, no le veo tanta lógica de haber hecho esa jugada, salvo el caso que yo tenía una inhabilidad en ese momento como para poder subir la oferta directamente de mi RUP. Ese lado le veo como un escenario posible del por qué no hicieron eso y hicieron esa trampita chiquita como para continuar en el proceso, porque ya tenían generado la oferta. Entonces, ponerme a generar una oferta y a lo menos de licitación de obra es, chuta, no te alcanza un día como para hacer eso. Entonces, César, por ahí. César, César, disculpe, sí, y te comento que el año pasado, que también tuvimos una licitación así de 15 oferentes, justamente hicieron lo mismo, un oferente justamente ganó. Y hubo una conversa así como estamos con ustedes, y yo le preguntaba, ¿y por qué? Y dicen, así como dice, justamente al último íbamos a subir y no se acordaba ni la clave, ni aparecía la clave de uno, imagínense. Eso fue un inconveniente con estos señores, pero como todo va bien, y conforme lo que ahorita estamos con ustedes revisando, todo está normal. Ahorita también tenemos el mismo inconveniente, entonces todo chévere ahí con ellos, con los que toquen. Si es que ganan, buena hora, si no, todo va bien. Claro, con todo, ahí solo para que te quites la duda, revísale de una vez el tema del RUP. Por ahí puede que haya pasado eso, o el mismo escenario que tú planteas. Al momento que estaban yendo a subir, se perdió el usuario clave, estaba, no sé, algo pasó, pero eso te digo, no viene a un concepto de lógica normal que yo siendo procurador suba de la otra persona. Lastimosamente, si no está normado, no es causal tampoco de descalificación, porque estamos dentro de la legalidad del compromiso de asociación o consorcio que se puede generar.
Entonces no habría tampoco algún inconveniente a posterior en una supervisión más que nada. Pero súper interesante el caso. Chévere. De verdad, sí, un caso A veces, bastante. a veces, a veces suele ser también parte del desconocimiento, ¿no? Al momento de crear estos compromisos de asociación y consorcio, muchas veces al no tener este conocimiento específico de cómo se debe realizar, suelen cometer este tipo de errores los participantes, porque a mí sí me ha pasado en algunos casos de clientes que yo tengo que han querido presentarse en compromiso de asociación y consorcio, entonces ellos dicen y piensan que todos pueden actuar y que no importa, pues subes con el look del otro, pero es muchas veces parte también del desconocimiento. Yo no le vería como mala fe o podría ser este caso que ha mencionado hace un momento el profe César, que también puede darse, pero muchas veces yo le atribuyo más como que al desconocimiento de esta figura, ¿ya? Porque no todo el mundo conoce bien esta figura y cómo se debe utilizar. Perfecto, exactamente. Ese es el tema de este taller, que no se conoce mucho y cuando se presentan son casos, no son casos tan comunes como recibir una oferta jurídica o de una persona natural. Y Y Juan ahí es Fernando, la duda. y la última pregunta, y en el caso de que ellos se hayan equivocado en el nombre, eso ya no es convalidable. Eso ya es, y ahí no es convalidable, y ahí no. Mandar a Ya no, convalidar eso, ¿no es cierto? ya no sería convalidable ya. Así sería. Marlenita, ¿alguna consulta usted tenía la mano levantada o ya se solventó con lo que... Sí, sí, lo que pasa es que tenía una inquietud. Es con respecto al cuadrito donde dice ejemplo 2 en la columna porcentaje de participación, está 50%. Eso no tiene nada que ver con el procurador común que debe tener la mayoría, o sea, el 51%. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo de la participación mayoritaria del procurador común. Esto se refiere o sea, está con una participación monetaria de $500, o sea, por eso es el 50-50. Así es. Sí, pero, o sea, lamentablemente, como estamos viendo actual, ¿no es cierto? La norma secundaria, como usted ve, dice procuradores y no hace mayor alusión a si estos procuradores deberían tener más, menos, ¿no es cierto? Ahora, pero si nos vamos al reglamento, ya digamos por norma superior, en cambio este sí dice que el procurador común debe tener, ¿no es cierto? O debe reunir ciertas condiciones. Entre esas, dice que debe tener Acción la mayoritaria. mayor, la mayor Ajá, parte. es que yo a eso iba, o sea, yo pensaba que el formulario, igual, si yo voy a ser la procuradora común, voy a actuar como procuradora común en un consorcio, entonces yo desde aquí ya debo poner mi mayor participación. Exactamente. Mm, ya, O sea, ok. por el artículo 39 del reglamento, donde dice justamente párrafo segundo, dice el miembro que tenga mayor Mayor participación participación. y que haga Ujú. las veces de procurador, entonces ahí tenemos una discordancia en cambio con el artículo 45 de la norma secundaria, donde ahí solo dice aporte de los miembros, ¿cierto? Nada más. O sea, Claro, no ya habla, está no habla de que aquí en el punto 2 no dice la que tenga mayoría. menor, no dice, solo dice que entre esos decidan quién es el procurador común. Pero claro, ya Claro. más luces nos da el reglamento actualmente y Ah, ah, ahora sí, los que vayan a hacer estos consorcios, pues ya con ahí este ya, punto, pues ya claro, ahí debería. yo ya debería detallar mi participación mayoritaria, ¿no es Exacto, cierto? Para ir de la exactamente, mano con lo que me dice el reglamento. exactamente. Adelante, Ok, mi estimado Cecita, muy amable, gracias. vas a complementar. Sí, justo estábamos conversando con Javier, que está también dentro del evento, y me pasaba ah, una razón social de una SAS, y dentro de esta sí existe dos representantes legales de esta SAS. Entonces ahí atado más o menos de lo que se conversó anteriormente de los representantes, daría esa connotación. Me da esta particularidad porque dentro del propio o la propia constitución de este tipo de empresas sí se puede tener
más de un representante legal a la vez. Entonces, atado directamente a nuestro marco jurídico en contratación que tenga concordancia con lo que me determina el tema del SRI, ahí estaría la concordancia del por qué es representantes. Ejemplo, si sería esta personería jurídica, el procurador común, por obvias razones, los representantes van a ser los dos que constan dentro de esta personería jurídica. Entonces, justo eso estábamos conversando con Javier y creo que vale aportar ese detalle también para entender el por qué está la redacción de la norma de esa manera. Perfecto, muy, muy interesante. Adelante, mi estimada Perfecto. Eli. Sí, solamente para complementar esto. Claro, lo que pasa es que aquí como en el artículo de lo que te habla es no solamente del compromiso de asociación y consorcio, sino te habla también ya del consorcio o asociación. Entonces, en estos casos sí puede darse, de acuerdo a lo que acaba de comentar el profe César. Entonces, porque ya está conformado. Entonces, ahí ya está conformado con estos dos representantes, que es diferente al compromiso, que es lo que hemos estado analizando hace un momento. Perfecto. O sea, en estos casos, digamos, en instrumento privado, para poder cumplir con la norma, si ambos tienen el mismo porcentaje, estamos diciendo que no habría problema o que sí hay problema al momento de ir en concordancia con el reglamento. Porque claro, ya digamos en una instrumentación, en casos ya de empresas que ya están en existencia legal, pues se señala que ya ahí ya hay dos representantes. La verdad, primera vez que escucho eso, gracias más bien por, digamos, darnos estos casos que para mí realmente me gustan mucho estos casos medios polémicos, pero digamos en compromiso de asociación para ir de la mano con el 39 del reglamento, ¿qué sería lo correcto? ¿O vale que haya dos procuradores? Yo decir, somos 50-50, digamos, y somos los dos los procuradores, es decir, que si yo mando la oferta bien o manda el otro también está bien, dentro del marco legal vigente, pues no dice que solo haya uno, sería lo correcto, por un lado, y la segunda, si ambos dicen tenemos 50-50 y solo nombran a uno, ahí ya no tiene, digamos, este del 39 del reglamento. ¿Cuál sería, digamos, qué deberíamos hacer en estos casos? Mi estimado Cecitar y mi estimada Eli. Adelante. Sí, con ese mismo, oye, más que todo por eso mismo partía esa duda. Que date cuenta que conforme el reglamento te está dando a tres condiciones, ¿verdad? Y si no cumple una de estas, ya no tendría esa concepción de poder ser parte o la participación propia del compromiso de asociación o consorcio. Entonces, y eso es a veces un poquito ah, la duda de parte de nosotros que estamos en el día a día en esto, en base a los que generan el tema de normativa. Porque en la redacción me dice, tiene que ser, que tiene que tener la mayor participación, ¿ya? Tiene que ser el procurador común y tiene que estar obligatoriamente domiciliado en el cantón o provincia. O sea, me da las tres condiciones, no me dice que cumpla una de estas. ¿Ya? Entonces, yo no le estoy diciendo que vayan a hacer esto, cuidado, pero en estricto apego de la normativa, yo podría descalificar este compromiso de decisión y consorcio con este numeral, con este artículo y en base a este par, ¿ya? Y ojo, si es que me llegan a emitir un reclamo, no me estoy inventando, la normativa me está dando estas tres consideraciones. Entonces, en base o a lo que pase en realidad, porque ya vemos también entidades, una entidad que se ajuste de esto va a poder descalificar facilito a los compromisos de asociación o consorcio. Basta que no cumpla una de estas condiciones, chao, porque la normativa es tácita. Tiene que cumplir las tres. No me da la determinación y o, como para yo entenderle que una de esas excluye, por eso ya pasamos nomás. Entonces, por eso incluso con las preguntas que hacían los compañeros aquí en el chat, ¿qué pasa si tienes 50-50? No tendría la mayor participación. Incluso, y por eso les digo y les recalco, no irán a hacer esto, pero yo sí podría hacer esa concepción que no es el partícipe mayoritario, entonces automáticamente, chao. Entonces, sí es medio complejo por el mismo hecho de cómo está la redacción actualmente de esta partecita. No sé si la analizaron así con todas esas observaciones desde el oscuro ámbito de la contratación. Mi estimada Eli, tal vez algún aporte.
Yo creo que todo está dicho, ¿no? Todo está dicho y acá creo que lo importante sería en el tema del compromiso de asociación y consorcio para las personas que desean realizarlo, que sí tengan un conocimiento pleno de cómo se debe eh, hacer esta conformación para que al momento de presentar no genere estos conflictos dentro de la institución, que es la que en cambio tiene que calificar. Porque obviamente toma en cuenta que al ser solo un compromiso, entonces, al ser un compromiso, yo lo estoy creando recién. ¿Cómo me voy a comprometer? Entonces, como yo estoy creando, ¿cómo me voy a comprometer? Entonces, yo tengo que ya basarme en la norma para que así cuando presente mi oferta, la institución no me descalifique. Pero claro, el ejemplo que estábamos poniendo anteriormente es basándonos en que somos una institución del Estado y somos los que vamos a calificar lo que ya nos están presentando con una oferta que no está de acuerdo a lo que establece la norma, ¿no? Entonces ahí sí ya vendría a hacerse como que este análisis también de ver también el costo versus el beneficio de tumbarme este proceso y tener que volver a lanzar otro proceso de contratación en el caso de que sea el único oferente que me ha presentado. ¿Sí? Entonces, eso también pues ya es como que ya se deja también a la discrecionalidad de quien esté actuando en la etapa de calificación, porque también pues hay que verificar la necesidad institucional y pues el tiempo que uno muchas veces se ha ocupado en hacer este tipo de contrataciones y también ver pues si es que ya necesitas el bien, el servicio o la obra y el tiempo que te conllevaría a volver a lanzar otro procedimiento de contratación, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí ya toca hacer como que todo este análisis, que muchas veces no se lo hace, ¿no? Porque muchas veces se lanzan los procedimientos de contratación, pero no se hace todo este análisis que en realidad te cuesta y le cuesta a la institución hacer todo este levantamiento de un proceso de contratación para que luego, puff, en un segundo se te caiga, tengas que declararlo desierto, tengas que volver a lanzar el procedimiento y pues tienes que volver a hacer toda esta fase preparatoria y precontractual para poder realizar el procedimiento de contratación. Eso nada más. Perfecto. Mi estimado Cecita. O sea, está interesante, bastantísimo. No, ya me enganché. Vámonos. No. Sí, Es que verán, yéndonos en realidad analizándole esto, ¿qué pasa si dentro de la oferta, como sabemos, la oferta ganadora se la publica, ¿verdad? Según la normativa, al momento de la calificación, cuando se expone la calificación, ¿ya? Am, ¿Qué pasa si yo publico la oferta ganadora y un oferente me determina eso? Y atando a la pregunta que hace el compañero Francisco Campos, la última pregunta que hay es, ¿qué pasa si es que yo obvié como entidad contratante que no es el que tiene mayor participación? ¿Ya? Porque, ojo, me pasa y creo que nos pasa a todos los que somos de entidades. El oferente, por la mínima, él no ve por qué le descalificaste a él, él ve por qué no le descalificaste al otro. Y es el reclamo que te ponen en relación a eso. No, ni siquiera de decir, chuta, me descalificaste mal porque yo sí cumplo. Es, ¿por qué calificó él que él no cumple? Entonces, ahí es lo complejo y ahí es lo que a veces nos toca, y me pongo yo como entidad 100%. A veces nos toca revisar, pero con la normativa a la mano, con la oferta al otro lado y ahí irle analizando de punto a punto. Entonces, como ven, sí es algo que en realidad debería estar mejor instrumentado el tema de normativo para que no nos deje a una interpretación subjetiva. Porque, ojo, yo subjetivamente podría decir, a ver, el 50-50 ya tiene bueno, 50 de participación iguales, pero la normativa igual me dice que tenga mayor participación. Entonces, a otra interpretación, o depende a qué conveniencia de quién está calificando, podría decir, no, pues no cumple porque está fuera de esta condición propia y expuesta dentro de la propia normativa. Entonces, como ustedes ven, sí nos genera bastante inseguridad, ¿sí? Pero lo que siempre prima es tratar de hacer una determinación con un tema de ser equitativo al momento de que estoy calificando en igualdad de condiciones a todos. Creo que
por ahí es como que salvaguardar nosotros como funcionarios y acotando o recogiendo lo que decía Juan Fernando, es sustentar todo las actuaciones que nosotros tengamos en el documento ejemplo de calificación. El por qué hicimos esto, el por qué no hicimos esto, porque atémosle al curso de responsabilidades que sacamos igual con el profe. El papel es el que va a aguantar hasta los 7 años después. La memoria capaz que ya no se acuerda qué hicimos hace un añito atrás, pero el papel es donde vamos a poder sujetar todas las actuaciones que nosotros tuvimos. Eso nomás, mi estimado profe, y no, súper interesante la temática en realidad. Perfecto. Y vamos con la última pregunta, mi estimado Stalin, para no dejarte con la mano levantada. Cuéntanos, por favor, para poder con los profes contestar tu pregunta. Sí, bueno, ya había bajado la mano porque asumo que más adelante vamos a entrar al tema del certificado de la UAFE, en donde indicaba que según un consorcio, ambos miembros tendrían que cumplir el requisito del certificado de la UAFE. Entonces la había bajado la mano porque entiendo que más adelante de pronto íbamos a analizar eso. Pero bueno, si ya ha sido la oportunidad de preguntar, sí quería consultar eso. Perfectamente. Sí, bueno, esa clase la vamos a tener el último día del curso, pero sí, pero lamentablemente en el tema de los consorcios, tú sabes que el tema de la UAFE, y me adelanto un poquito, es de acuerdo a la actividad comercial. Y digamos que yo tengo la actividad comercial y el otro asociado no. Entonces, el que tiene que cumplir finalmente es el que tiene la obligación, digamos, por su actividad comercial que él está ejecutando. Muy posiblemente, si son los dos que tienen la misma actividad comercial, sí, los dos obviamente tendrán que presentar. En el caso de que solo uno, sobre el uno, si no cumple ninguno, obviamente no tienen que. Pero bueno, eso ya nos va a explicar con mayor amplitud justamente nuestra profe Eli, que es de la parte jurídica, el tema de la UAFE, debido justamente a estas complicaciones que tenemos, o digamos de estos ámbitos legales que deberían cumplir dentro del debido proceso. Entonces eso no se preocupen, eso ya vamos a hablar, y ya todas esas preguntas las vamos a ver el día, me parece que es el día jueves. Bien, por ahora, miren, hemos recorrido bastante. El día de mañana, pues, vamos a hacer una actividad, un taller, justamente de todo lo que hemos visto. Vamos a complementar, qué sé yo, en unos 15 minutos lo que nos falta. Y luego vamos a hacer un breve taller para poder llevar a la práctica esto. Vamos a hacer unos equipos de trabajo y luego de ese taller ya viene la parte de el análisis de las vinculaciones. Así que muy atentos con todas las fuerzas positivas para seguir con este tema que es fundamental en el ejercicio de la compra. Por ahora, nos despedimos. Muy amables, gracias a todos. Gracias, mi estimado profe César, mi estimada profe Eli, y nos vemos el día de mañana. Así que descansen. Ya les pasamos la grabación igual el día de mañana y los materiales para que ustedes igual los tengan ya en su biblioteca. Así que hasta mañana, mis estimados participantes. Gracias a todos por su participación. Gracias también a todos. Buenas Mañana. noches. Gracias. Descansen. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Descansen. Gracias. Que estén muy bien. Nos vemos el día de mañana.